que no lo sabían, cada inicio de grabación con los invitados en cabinas les jugamos una pequeña broma. Escuchen atentos. Nuestro programa acerca de la homosexualidad y la tercera edad, y ya han llegado nuestros invitados. ¿Quiénes se encuentran en cabina? Jaime Alberto Rodríguez desde Santa Marta. ¿Quién más se encuentra en este momento conectado en este programa sobre homosexualidad y tercera edad? Hola, yo ya estoy conectado, pero ese no es mi tema. Episodio 23 y 24. Epigenética y la malicia indígena. Bienvenidos. Palabras al azar, nuestras voces creando un nuevo hogar. Conversamos de sueños y de realidad, en cada historia y verdad. Con ideas que provocan y cautivan, nuestro eco en el mundo se percibe. Desafiar la norma es nuestro arte, en cada tema un punto aparte. Somos la voz de la generación irrompible. Hola, hola, amigos de la voz de la generación irrompible. Bienvenidos a este su episodio número 23 de este programa radial elevado a podcast. Ustedes saben, el corte de nuestro programa siempre ha sido como hacia lo jocoso de lo formal, buscarle la comba al palo y de compartir y ser un poco irreverentes. Poco a poco hemos ido avanzando en esta historia de este programa radial que, como reitero, ha sido elevado a podcast, y hoy hemos querido invitar a alguien. Para empezar, quiero decirles a ustedes que manejamos conceptos como el saber empírico y el saber ancestral. El saber empírico se refiere al conocimiento que se adquiere a través de la experiencia directa y a la observación del mundo. Este tipo de conocimiento se basa en la interacción con los fenómenos, con objetos y con seres vivos. Utilizamos nosotros para esta generación de este conocimiento los sentidos para percibir y aprender sobre la realidad que nos rodea. Esto es importante tenerlo claro. Y lo otro, para empezar acá con nuestro diccionario de términos para este programa, es hablar sobre la sabiduría ancestral. Sí, la sabiduría ancestral hace referencia al conjunto de conocimientos, prácticas, técnicas y valores que han sido transmitidos de generación en generación dentro de comunidades indígenas y otros grupos culturales. Esta sabiduría se desarrolla como respuesta a las necesidades cotidianas y se manifiesta en diversas formas, incluyendo rituales, mitos, técnicas de agricultura, medicina tradicional y manejo del entorno natural que nos acompaña. Tradicionalmente, en esa enseñanza y formación de boca a boca en nuestras familias y en nuestros nichos sociales, hay dichos populares sobre saber empírico y ancestral. Esto refleja los conocimientos que se han venido arraigando a lo largo de la experiencia y la observación directa en nuestras comunidades y en nuestras familias y en quienes nos educan. Estos dichos dicen que el que no sabe es como el que no ve. Dichos como de sabios es aprender de los errores ajenos. Dichos como el árbol que crece torcido nunca su tronco endereza. Dichos como a palabras necias oídos sordos. Hay dichos populares empíricos. Dicen que la experiencia es la madre de la ciencia. Vean ustedes que ya empieza el empirismo a enfocarse y a buscar un enfoque objetivo y de reproducibilidad. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente es otro de estos dichos. No hay mejor maestro que el tiempo, veritas filia temporis. Y también el que no arriesga no gana. Estos dichos populares reflejan una herencia que poco a poco ha venido forjando lo que tenemos hoy como nuestro sistema educativo formal. Bienvenidos a su programa de La Voz de la Generación Irrompible, y vamos pues
a entrar en materia. Tenemos un invitado especial hoy por acá en cabinas, por parte de la voz de la generación irrompible nos acompaña nuestro amigo pacemaker Jaime Alberto Rodríguez Berrío, que se conecta desde la ciudad de Santa Marta. Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Mucho gusto, muy contento de estar aquí hoy compartiendo con tan excelente panelista y siempre alegre de poder aprender y compartir ideas. Bueno, pero y nuestro invitado sorpresa, al que escucharon que le tomamos del pelo en el tip de presentación y de invitación a este programa, pues yo no lo voy a presentar, yo voy a dejar que él se presente solo, no sin antes darle las gracias infinitas de todas unas generaciones de médicos formados en mi alma mater, la Universidad Surcolombiana, en nuestro profesor Orlando Mosquera Villarreal. Profe, yo no lo presento, preséntese solito. Bienvenido a su programa, La Voz de la Generación Irrompible. Profe Orlando, bienvenido. Bueno, entonces yo les presento un cordial saludo, que ese ha sido eternamente mi saludo para todos. Eso debido a que me llegaban muchas cartas y siempre llegaban o comunicaciones y lo primero que decían era cordial saludo. Entonces, ¿por qué no hacerlo también en público? Y cuando llegaba a la facultad, que llegaba más o menos a las 6:30 o 7 de la mañana, en el primer piso yo pegaba un grito fuerte donde les decía cordial saludo y quedaban saludados todos, así que nadie puede decir que tan creído que no saludaba. De otro lado, a propósito del conocimiento ancestral, me hace acordar de un dicho que me dio un estudiante de medicina al empezar un parcial. Me dijo, el que nada sabe, nada teme. Y adelante, se metió a contestar el examen. ¿Y pasó el examen, profe? Claro, sí lo pasó, pero sin temor. Conclusión, no hay que temer a los exámenes. Para adelante, así uno no sepa nada. Algo tuvo que haber aprendido. Bueno, pues sí, hace un momentico ya les hablaba un poquito acerca de mi recorrer por la docencia. Soy formado como maestro en una normal y después en la Universidad del Tolima en una licenciatura en donde estudié la importancia de la biología, pero me quedé con la química porque es más valiosa todavía. En la Universidad del Valle tuve la oportunidad de formarme como magíster en farmacología y luego en la Universidad Surcolombiana estudié epidemiología. Eso todo como herramientas para desempeñarme con la mayor eficacia en la docencia, en la docencia médica. Bueno, mis alumnos fueron, como les dije, me siento orgulloso de haber sido docente de jardín infantil en una escuela anexa a la Normal Nacional de Ibagué, en donde estoy en el primer mosaico de esa aventura que hice. Trabajar con preescolares es una belleza para siempre. En la actualidad, me regalo para enseñar a jugar ajedrez, ojalá niños a partir de la edad de 2 años. Eso es una belleza, porque tiene uno la oportunidad de ver unas respuestas que son muy difíciles de encontrar en los adultos. Y eso me hace feliz. Yo creo que esa es toda mi presentación. Oiga, profe, gracias por venir aquí a compartir con nosotros sus experiencias. ¿Cuántos años de docente de medicina? Pues en medicina tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad del Valle como docente, digamos, dentro de mi proceso de formación y la verdad no he tenido oportunidad sino en la Universidad del Valle
y en la Universidad Surcolombiana. Esos han sido mis sitios de trabajo en medicina. Ya también hice mis primeras experiencias como docente ya de otras asignaturas en la Universidad del Tolima, de la cual me siento muy orgulloso de haber sido docente en la Universidad del Tolima. Sobre todo porque enseñaba didáctica de la química, didáctica de la biología y así como de introducción a la investigación. Eso para mí fue también una experiencia muy agradable. Además porque era un bebé en esa época, entonces me sentía muy, muy feliz. Bueno, yo aprovecho aquí para lanzar una cuñita. Un saludo especial a todos los directivos del Deportes Tolima, hoy entrevistando a su más fiel hincha, Deportes Tolima. Aquí está Orlando Mosquera Villarreal, que no importa que ganen o pierdan, es el mejor de todos sus hinchas. Profe, que le manden las boletas, porque si alguien quiere el Deportes Tolima, ahí se los presento. Ay, no, John, casi me pongo a llorar cuando oí esas cosas. Me siento feliz de este reconocimiento, porque este realmente es un reconocimiento. Ah, Ser hincha del Deportes Tolima es haber sufrido desde antes de la llegada del doctor Camargo y luego los dichosos después de la llegada del doctor Camargo. Lamenté mucho su muerte porque nos sacó de la famosa frase que utilizamos en Ibagué, volvió a perder Tolima. Ahora nos anda. tiene llenos de alegría, eso es muy bueno. Gracias, Yo, John. yo tuve la oportunidad de conocer al Deportes Tolima porque hice parte de mis procesos rurales en Villahermosa y en el Líbano. Viví en Ibagué 7 años. Ah, qué Eh, bueno. la única finca que he tenido en mi vida la tuve en una vereda que se llamaba Los Cauchos, yendo, yendo hacia Rovira. Ah, sí, Una- señor, la conozco. Vea Sí. usted. ahí tuve. Hay muchos sitios en el Tolima que llaman Los Cauchos, por eso estaba esperando que me dijera de dónde. Entonces, Sí, cuando sí, y una de de las cosas Rovira, que uno aprende en el Tolima es que tiene que decir una ubicación con referencia. sí, sí, señor. Así es en Neiva, tranquilo. Y Eso. entonces, aprovechando los dichos populares, eh, eh, en, en Boyacá, como era un joven muy apasionado y acelerado, todavía tengo un poco de acelere, pero ya no tanto, me decían coloquialmente, mi hijo ataje la burra porque se liorca. Sí, señor. Esa es común para el Tolima y para el Huila. Y para el Huila, Sí, señor. en los mejores momentos de fraternidad y de conocimiento lo tuve en el Tolima, en Ibagué, aprendí a querer un poco sobre la música colombiana, eh, y allí tuve referencias de un notario que era compositor, muy famoso compositor colombiano. No tengo el nombre en este momento, pero mi referencia es que él era un notario de Chaparral y tiene famosos un par de vals que le hizo a su hija, uno para sus 15 años, otro para cuando se casó. No sé si era de apellido Barros, la verdad puedo equivocarme, pero allá aprendí a conocer un poco y a valorar tanto la música colombiana con los tríos y etcétera, etcétera. El Tolima es un departamento rico en todo, ¿no? En tranquilidad, en muchos aspectos, el mejor clima, la despensa la tiene al lado. Y bueno, también tuve el mayor descalabro de mi existencia como aprendiz de ganadero, lo tuve en el Tolima. Vea usted que aquí empezamos y en esta charla, pues que está enfocada hacia la educación, ya dijo aprendí y utilizamos los términos sabiduría ancestral y saber empírico. ¿Qué aprendió usted de la mejor especialización de la medicina, doctor Jaime? Bueno, yo quiero acotar que hablando del saber empírico, yo tuve esa finca en Los Cauchos
Y bueno, usted sabe que uno como médico siempre busca tener una entrada diferente a la que uno tiene como médico, por razones popularmente conocidas. Y entonces Sí. tenía un capataz que se llamaba John, o se llama, no sé si todavía vive, y le decían Cachita. Y entonces dijo, no, tenemos que ir al Guamo, patrón, a comprar el ganado, porque la finca la habían dejado abandonada y tenía un poco de mala alfalfa y un poco de pastos así, esas cosas. Y yo no sabía qué hacer y dije, bueno, vamos. Dijo, yo sé, tengo 25 años de manejar ganado, patrón, y eso mejor dicho, usted es el que me... Déjense guiar por mí. Yo, bueno, sí, señor, usted sabe. Me fui con él al Guamo, a la feria ganadera del Guamo, que fue toda una experiencia también. Y bueno, ya había un lote, salió un poco de lotecitos de animalitos muy bonitos. Ya, qué animales tan bonitos. Me dijo, esos son patrón, esos son los que ustedes compran. Yo sé, yo tengo experiencia en esto y están listos para el engorde y no sé qué. Y mire, son de colores. Yo dije, bueno, vamos a comprar ganado de colores. Yo en mi ignorancia siempre los vi, yo en mi razonamiento lógico me llevaba a decir, todas las fincas ganaderas que he visto alguna vez en mi vida, todos son blancos o pardos. Bueno, pero vamos a hacer, él sabe. Y Ganado de compré mi colores lote. para clima caliente. Sí, era ganado de colores. Bueno, hay ganado de colores de clima caliente, pero resulta que yo lo compré, nunca se me olvidará que fue la módica suma de 6.200.000 que compré por ese lotecito de 8 animalitos. Pagué el camioncito y yo feliz, dije, bueno. Y él me decía, mírele las patas, mírele no sé qué. Y él, hable, yo obviamente mi conocimiento no me daba. Y hasta que después de un par de meses que se habían comido todo el pasto y me había tocado organizar cercas porque eran muy volantones también, me di cuenta que el ganado no engordaba y crecía y no engordaba. Entonces se me vino la profesión médica a la mente y pregunté a un amigo de Ibagué comiendo bizcochitos ahí por la cuarta. Me dijo, yo le pregunté, venga, ¿usted me puede decir porque un ganado así, así, le mostré las fotos después de 6 meses, no engorda, se comieron todo, les doy melaza, aprendí estabulación, estabulación, que creo que era así, porque los metí ahí por tiempos a comer. Y yo dije, están creciendo. Y me dijo, ¿qué edad tenían? No, esos tenían como 4 o 5 meses, algo así. No me acuerdo bien los meses, pero eran meses. Me dijo, no, todos esos animalitos lo que van a comer es para crecer. Los Vea compró usted. muy jóvenes. Y en resumen de mi historia de aprendizaje, me di cuenta que la sabiduría popular de mi amigo Cachita, pues era errada y, y me quedó como aprendizaje que cuando los fue a vender me dijeron, eso es ganado de colores, el ganado de colores no vale igual, no sirve ni para carne. En resumen, recuperé mis 6 millones, pero perdí todo lo que le metí en pasto y vacunas. Esa es Anda. como una anécdota de aprendizaje empírico que tuve y llegué a la cruel conclusión de que no estoy listo para las actividades ganaderas. Es que jocosamente dicen que la mejor especialización de la medicina es la ganadería, ¿no? Usted mira, todo médico supraespecialista termina ganadero. Yo Sí, quería, perdone la interrupción, yo quería decirle a Jaime, el compositor que fue notario yo no sé, no recuerdo bien, Pedro J. Ramos. eso, Pedro J. Ramos, sí, señor. Y la composición de él que me encanta se llama Vivirás Vitolima. Vivirás, Esa. vivirás, vivirás mi Tolima, Y vivirás, la vivirás. composición a la cual se refiere usted de la niña cuando cumple años se llama Ojalá no crecieras. Ay, sí, señor, sí, señor. Pero quiero Hombre, qué decirle bonito. que mi fuerte, pues yo toco tiple, eso sí para qué, pero yo toco tiple porque me encanta la música tolimense, pero la verdad también toco acordeón vallenato y ahí es donde me Oh, he sentido mejor, ¿no? Eh, wow.
con el acordeón vallenato. El tiple es hermoso y eso jamás lo voy a dejar a un lado. Siempre que tengo la oportunidad, toco. En estos días estaba como estudiante del conservatorio y Qué eso bonito. es una cosa impresionantemente hermosa y ahorita cuando hablemos de educación lo vamos a tocar. Vale. Bueno, ya se empezó a desenrollar la pita y ya nuestros escuchas y audiencia saben hacia qué va esto. Profe, yo quiero que usted nos cuente una cosa. Cuando dicen así, hijo de tigre, sale pintado. Cuando dicen de tal palo, tal astilla, ¿cuál es el fundamento de estas afirmaciones del saber popular? Pues es parte de lo que hablábamos hace un momentico sobre el conocimiento empírico, la repetición de fenómenos que se van metiendo cada vez más en, en la realidad y se da cuenta que siempre se cumple, entonces se vuelve ya conocimiento. No es necesario hacer un estudio doble ciego para llegar a la conclusión de que hijo de tigre sale pintado. O camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Sí? Y cuando el ruido, ¿cómo es? Cuando el Río río El suena. suena, río suena, sí, piedras decía, lleva. decía David Sánchez Juliao, se ahogó una orquesta. Vea pues, Sí, pero David Sánchez Juliao, ¿no? Pues vamos sí, a... La, es el conocimiento empírico, no, no necesita ningún estudio. En el fondo, desde otro punto de vista, desde luego, el proceso de investigación se dio. Lo que pasa es que no tiene normas, no tiene reglas, ni tiene nada, pero todo eso se dio. El doble ciego debió haberse establecido también y se llegó a esa conclusión. Por lo tanto, el saber empírico tiene su fundamento. sí, yo quisiera acotar un poquitín ahí frente al dicho popular que dice que lo que se hereda no se hurta, Ajá, Sí, que de alguna forma también está asociado a lo que dijo Bergelinger con la teoría sistémica, ¿no? Y gran parte de la psicología familiar está apoyada también al saber empírico que se transmite generacionalmente, incluso no solo desde el conocimiento, sino desde la formación de la personalidad y los traumas que tienen, ¿no? Que muchos van de generación en generación. cae excelente su acotación. Lo que se hereda, lo que ¿sí? se hereda. Profe, y cuénteme una cosa, es muy sabido y donde dice, no, es que, y usted escucha y mira influencer de otras latitudes y de otros continentes y dicen es que los latinos son muy resilientes y tienen algo que ellos llaman malicia indígena. ¿Qué es esa vaina de la malicia indígena, profe? La malicia indígena, desde mi punto de vista, es como es la compilación de experiencias que hacen que la persona siempre esté prevenida sobre cualquier fenómeno. Esa es, para mí, esa es la malicia indígena, una prevención que desde luego también se la ha dado la experiencia para que no lo sorprendan las cosas. Y cuando el resultado es bueno, entonces siempre habrá alguien que diga la malicia indígena. No, ahí no se habla de cuántos años estuvo en la universidad, ni cuánta experiencia tenga, no. Es lo que se heredó, es lo que viene del producto del, del intercambio de material genético más lo que le puede ofrecer el medio ambiente a esa persona. Eso es, resume todo lo que es la malicia indígena. Y es que ese término, digamos que fue acuñado no como un término peyorativo, que se utiliza en forma peyorativa ahora, ¿no? Porque usted decirle a alguien es que la malicia indígena
Entonces dicen, no, que es que la malicia indígena y dices que este nos va a tumbar. Entonces, si usted lo mira desde el que lo va a tumbar, pues es malo, es negativo. Pero si usted lo mira del que se salva y que lo tumben por tener esa malicia indígena, pues es el lado positivo de la malicia indígena, que reduce en términos prácticos, pensaría yo, como esa astucia o sagacidad que se atribuye a los indígenas, pero que realmente hace parte de nuestra cultura, saber y formación ancestral como latinoamericanos. Revisando para la preparación de este programa, hablar de malicia indígena, describían que eran términos que se encuentran en la literatura popular y académica en Colombia y en México, y me llama mucho la atención porque, pues, si bien es cierto, nosotros tenemos sangre indígena, todos los países, desde Alaska hasta la Patagonia, hay sangre indígena, y fíjense ustedes que no se utiliza en otros sitios, no se lee con tanta frecuencia como en Colombia y en México, y eso me pareció interesante. Lo otro es que, pues, Yo, que reflejaba la astucia y la adaptabilidad, y que esto es que, era un uso en el afrontar de los problemas de estas comunidades, y que era lo que veíamos del saber ancestral, ¿no? Me decía Jaime. es que también hay que analizar etimológicamente el contexto de la frase, porque recordemos que hay algo de despectivo en la frase, teniendo en cuenta que somos del tercer mundo. Y Sí, dentro del subdesarrollo de nuestra población siempre hemos sido vistos como de ese origen indígena. Y también está asociado al instinto de preservación. sí, La malicia indígena prácticamente se actúa por lo que hablaba el profe, de los factores que se heredan también a partir de las experiencias de crianza y de cómo las familias han sobrevivido en el tiempo, y que en el núcleo familiar como la célula de la sociedad, pues marcan los comportamientos específicos de las personas. Es el instinto de preservación que lo lleva de acuerdo a su propia experiencia de vida y la experiencia familiar de vida, a que asuman algunos comportamientos que sean llevados como maliciosos, pero uno podría también asociarlo a los procesos calculados, ¿no? Y a las cosas que uno no tiene como claras para atenerse con una persona a la que se le podría decir maliciosa, ¿no? Porque malicia y malicioso también tienen una acepción dirigida hacia un comportamiento egoísta o negativo, ¿cierto? Eh, sí. tiene connotaciones asociadas al contexto, también es importante. Pero cuando hablamos de la resiliencia de los latinos, tenemos que hablar de que nuestras condiciones de desarrollo y de acceso a los elementos básicos como educación, vivienda y alimentación nos han convertido en una sociedad que puede surtir o sortear cualquier obstáculo, porque siempre estamos en modo de supervivencia, no estamos en una posición de confort. Y entonces por eso el latino, cuando va a esos otros países ya desarrollados del segundo mundo y el primer mundo, pues vamos es a devorarlo y a resolverlo, y por eso somos tan útiles, ¿no? Recursivos. Es un Y eso planteamiento también interesante. es difícil de encontrar. Es un planteamiento interesante, ¿no? Pero también el estigma que cargamos los latinos cuando vamos al primer mundo es que dicen, ah, ese es colombiano. Entonces dicen, ese es narcotraficante, ese perico, ese es tramposo, ese es flojo. Entonces ya no le creen a uno, y ya no, y ese es un tema y ese es un estigma con el que se carga, y eso viene desde la época del iluminismo, cuando Antonio Espejo decía que los criollos teníamos un gen que nos hacía adaptables a los calores del trópico, fíjense ustedes. Y él decía pues que por eso era que nosotros éramos mamagallistas y perezosos, que porque nos habíamos adaptado al trópico. Fíjese que desde los 1800 se hablaba ya de temas prácticos, de el término técnico que sería la epigenética, que es lo que le quiero preguntar a nuestro profe Orlando. Pues estaba a punto de estallar, Ah, porque cogió tal como, presión. tal como lo venimos manejando, y el aporte que hace Jaime es
excelente. Pues sí, lo que pasa es que cuando uno habla de educación, toca, pues ese es mi punto de vista discutible, desde luego, eh, de sentar el concepto sobre 3 parámetros que yo siempre he tenido en cuenta cuando voy a estar orientando la formación de las personas, ya sea teniendo un niño para enseñarle a jugar ajedrez o yo también soy entrenador de fútbol, gracias a la Universidad del Valle que me permitió hacer estudios sobre eso, sobre fútbol, y para mí enseñar fútbol también es muy agradable. Profe, ¿y cuáles son esos 3 pilares? Los 3 pilares, en primer lugar, es el concepto de la vida como fenómeno cuántico. Eso es un aspecto que yo digo, si un docente no maneja el concepto de la vida como fenómeno cuántico, pierde mucho tiempo, porque tiene que buscar dogmas y tiene que buscar una cantidad de cosas para que le crean. Ese sería el primer pilar, tener claro que la vida es un fenómeno cuántico. El segundo pilar que a mí me gusta que tengamos en cuenta es que siempre la educación tiene que ser de calidad. La educación tiene que ser de calidad. Y educación de calidad es aquella en donde se le enseña al educando a respetar los derechos humanos. Eso es nada más el segundo pilar. Con esos 2 pilares nos metemos al tercer pilar, que es que todo docente debe saber de epigenética. Si un docente no sabe de epigenética, está perdiendo el tiempo, porque es prácticamente eso lo que nos va a hacer que perdure el conocimiento no solamente de esa persona, sino también de su generación, de sus hijos. No es solamente para esa persona que se está formando, sino para todos los hijos. Entonces, de acuerdo con eso, es fundamental que sea sólido esos 3 pilares entre todos los docentes. Si nos ponemos de acuerdo, eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que empezar porque esos 3 conceptos los manejen los profesores de cualquier rango, ya sea de nivel de preescolar o superior o posgrado, pero si tiene esos 3 conceptos claros, la vida cambia totalmente. Porque si nosotros trabajamos sobre educación de calidad, siempre estaremos haciéndole ver a nuestros educandos la necesidad de respetar los derechos humanos. Entonces, ¿qué necesidad tendrá un país de invadir a otro por sus recursos naturales si tiene claro que son los derechos humanos? ¿Qué necesidad tiene de atracar? ¿Sí ve? Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta todos los docentes. Yo no sé si necesitamos discutir alguna cosa de esas 3. Claro que sí, profe, A ver si porque eso sí, estimados oyentes, va la siguiente recomendación. No se desconecten, porque cuando menciona el profe la vida como fenómeno cuántico y cuando menciona el profe epigenética, uno dice, esto no es para mí. Esto ya se convirtió porque uno dice fenómeno cuántico y se va uno de una vez a pensar en la física y para las personas del común, que yo soy un completo profano en esos temas, de la cuantificación del fenómeno cuántico. sí, Entonces, profe, yo sí le pediría que nos explicara en términos coloquiales y para nuestra audiencia que es variada, qué es un fenómeno cuántico y también que más adelante nos explicara sobre la epigenética. sí. No, no, no quiero hacerlo como un conferencista. Me gustaría hacerlo, que lo dialogáramos entre los 3 y vayamos poniendo cosas, pero que queden lo más claro posible. Sí, Si gusta, pues comenzamos con el primero. Eh, el fenómeno cuántico es un poco, digamos,
genera temor como usted lo dice, Claro, porque pero es que es cuando... muy sencillo. Genera temor si nos vamos a meter en todos los principios que tiene la física cuántica. Yo no Sí, soy físico, yo soy químico. Por lo tanto, como químico me gusta estudiar la parte externa del átomo, no la parte del núcleo. La parte del núcleo, pues el núcleo del átomo es donde están las propiedades de la materia y pues eso lo estudian los físicos. Yo soy un humilde principiante todavía me falta mucho saber y yo creo que por allá cuando llegue a los 120 años estaré todavía estudiando la química, pero me sí, encanta, es que la vida como fenómeno cuántico la estudiamos para la educación simplemente en el fluir de la energía. Nosotros todos nos preparamos y estudiamos, llegamos a estudiar una carrera profesional y en última instancia lo que tratamos es de hacer cómo nos ganamos la vida. Y en general nos la ganamos trabajando para poder tener la energía para que nuestros órganos y nuestros sistemas funcionen. Eso es todo. Pero es que así funciona también el átomo. El sí, átomo tiene sus electrones que están girando alrededor del núcleo y ellos tienen que girar con una energía, porque si pierden energía, el átomo los absorbe y se los lleva. Y entre más energía tenga el electrón, va a ocupar niveles diferentes. Y esa estructura atómica que tiene la materia no la estamos estudiando desde ahora. El conocimiento ancestral es importante con los pensadores de la antigüedad, entre ellos Demócrito y Epicuro, que fueron los que acuñaron la palabra átomo y ellos ya Atomé. hablaban de átomo. Entonces, eso es muy sencillo y no es difícil, pero la energía que necesitamos nosotros la tenemos que conseguir con la alimentación y esa energía, esos átomos que consumimos van a llegar a nuestras células y luego van a pasar a la mitocondria, en donde se produce la fosforilación oxidativa en las células y eso lo hacemos tanto animales, vegetales y humanos, entonces no hay ningún problema en entender eso. La palabra cuántico significa cantidad, un paquete de energía, una cantidad de energía que requiere todo mundo para poder vivir. Eso es todo. Nosotros nos la tenemos que ganar y por eso Sí, estudiamos una profesión y luego tenemos que alquilarnos si no tenemos bienes de producción. Pero si tenemos una fábrica, pues trabajamos en esa fábrica y no tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Pero si no, pues nos toca ir a la universidad a que nos den trabajo para dictar clases. Y yo hice de farmacología y la energía viene de ahí. Pero los sí, vegetales son sencillos desde el punto de vista cuántico. Ellos no necesitan sino agua y energía solar y ellos se encargan de hacer el resto y producen su propia energía, no tienen que desplazarse, no tienen que ir para ninguna otra parte. Los animales, por ejemplo, que tienen una estructura más parecida a la nuestra, pues también tienen que conseguir la energía de alguna forma y los animales la consiguen pues matando a otro y es la famosa cadena alimenticia que todos tenemos. Ese ciclo de la vida tenemos que tenerlo claro y por lo tanto nosotros tenemos que respetar animales, vegetales y nuestros seres humanos, puesto que esa es la forma de nuestra vida de y nuestra vida. así es que tenemos que vivir. Y Jaime, ibas a preguntar ese algo. es el fenómeno cuántico y mire qué sencillo es. Cuidemos el medio ambiente, cuidemos los ríos, el agua, ahorremos el agua, entre otras cosas. Está lloviendo duro por acá y así son las cosas de sencillas. Entonces, cuando digo que tengamos claro que la vida es un fenómeno cuántico, nos referimos a que así tiene que ser. Tenemos que hacer fluir la energía y entre más fácil nos toque, mejor. Esa sería la explicación que yo le doy a la vida como fenómeno cuántico. Desde luego que en otros tratados se encontrarán la ecuación de Schrödinger, el principio de incertidumbre y el bosón
que es la partícula subatómica más importante del momento, en donde está la transformación de la energía en masa y sería la creación de la vida. Hasta allá no lo vamos a tocar, pero sí respetando la naturaleza. Eso es lo que importa dentro del fenómeno cuántico. Ya Vea, el profe. segundo, yo no sé si tengan alguna pregunta al respecto, Sí, pero estaba me parece que es la levantando forma la mano más Jaime. sencilla, ¿cierto? Sí, sencillo, pero estaba levantando la mano Jaime. ¿Qué ibas a preguntar, Jaime? Listo, Jaime. Bueno, Sí, yo primero estoy muy emocionado, muy contento. Me siento como un niño cuando va a una dulcería y ve todos los dulces, aquellos con los que soñó poder degustar y probar. Ojalá no me vaya a dar indigestión, pero bueno, estoy, estoy disfrutando mucho de esta oportunidad. Hace mucho tiempo, yo estuve hace poco tiempo en Sao Paulo, en un congreso, haciendo unas comillas, yo hago ozono para manejo médico desde hace unos 10 años. Y estaba en un congreso mundial de ozono. Y fue un conferencista brasilero que habló sobre la medicina ortomolecular, los procesos de oxidación y cómo se puede uno servir de ellos pues para la atención médica. Y entonces me quedé muy entusiasmado al ver la charla de él porque tenía una diapositiva diciendo buenas tardes y gastó una hora hablando sin tener que utilizar ninguna diapositiva y todo el mundo salió muy contento y feliz y entonces hago un comparativo similar a lo que me sucede hoy. Eh, Respecto de la vida, desde el punto de vista del fenómeno cuántico, podemos realizarlo de una manera un poco más entendible para los escuchas, y es que lo que hablamos en cuanto a fenómenos cuánticos, tenemos que entender que son en cualquier nivel de la vida y en cualquier elemento que conforme la materia y la energía en procesos aleatorios que anteriormente se pensaban estaban desconectados unos entre otros y que a hoy en día diferentes disciplinas científicas han podido demostrar que efectivamente están interconectados, ¿cierto? Y que esos fenómenos que hasta ahora algunos son aleatorios, se ha podido determinar que esa conexión puede ser estudiada y por ende tener aplicaciones prácticas y muy útiles para los fenómenos que suceden hoy en día en cuanto a lo que significa pues el término vida, que es un término muy amplio a la hora de definirlo. Tenemos que entender que los fenómenos cuánticos en la vida están íntimamente ligados a los fenómenos universales de los cuales tampoco estamos desconectados. Anteriormente teníamos un pensamiento muy centralista, ¿no? Muy dirigido sobre el ego, como la humanidad siendo pues la cúspide de todos los procesos que surgen en el planeta y al planeta como el centro del universo, cuando ya esos pensamientos y la ciencia amplió esos y pudo comprobar que hacemos parte de un universo y el universo no era parte de nosotros, eh, pudimos dar espacio a muchas teorías que hoy en día nos tienen en un nivel de conocimiento tan amplio, pero que nos han alejado mucho a lo que dice el profe sobre la pérdida del sentido y de la apreciación de lo que significa la vida, que a pesar de que hay muchas circunstancias que están externas a nosotros y que pensamos que no nos afectan, están íntimamente conectadas con lo que nos sucede, ¿cierto? Lo que sucede con los fenómenos climáticos, lo que sucede con los fenómenos sociales en diferentes partes del planeta, las guerras, la xenofobia, las migraciones, que uno piensa que desde el lugar en donde está, pues eso no lo toca a uno y que efectivamente sí, están íntimamente ligados, no en procesos inmediatos, pero que seguramente vivimos o vivirán las generaciones que nos siguen.
Cada vez va a También estar más quisiera, ligado, Jaime, cada vez va a estar más ligado. cada vez va a estar más ligado. Entonces, Hoy fíjese nomás la también, experiencia que tuvimos en pandemia, ¿no? Cómo ese concepto de vida cambió de un día para otro. Eso no va a llegar acá. Aquí es clima caliente, no va a dar la gripa que está dando en China. Y vea lo que pasó. y también quisiera decir que el profe como químico, que a pesar que ha sido muy gentil con nosotros, el profe dice, no soy físico, yo soy químico, pero es que él escogió el lado más inteligente del proceso, que también requiere mucho esfuerzo, pero escogió el lado más inteligente porque él se dedica a analizar, a observar y a tratar de entender o discernir solo las reacciones. Cualquier tipo de reacción, el profe se dedicó a estudiarla. Eso es Entonces, excelente. no se metió en Muy el bien. plátano, pero se metió a ver cómo interactuaba. Oiga, profe, yo siempre he tenido una inquietud. Sí, señor. Mm, eh, ¿Qué fue lo gratificante en este proceso de formar tanta gente en tanto tiempo y ver cómo durante tantos años usted formó tantas personas que hemos ayudado a muchas otras personas a tener un impacto positivo en la vida, inclusive a tener vida, porque eso es lo que hacemos los médicos? ¿Qué se siente después de que cuando usted mira allá y ve que sale yo? A mí me da una alegría muy grande ver a mis compañeros de pregrado cuando salen en la televisión y en sus publicaciones científicas. ¿Qué siente usted, profe, después de tantos años? Esa es una pregunta muy buena y me la han hecho muchas personas. Incluso compañeros de trabajo me hacían esa pregunta. Bueno, la satisfacción es enorme. Eh, dado que los triunfos de mis alumnos, pues eh, lo hacen sentir a uno feliz. Pero yo siempre he tenido en mente otro dicho, que es el ¿Cuál, siguiente. profe? El, eh, los, los triunfos de mis estudiantes son totalmente de ellos y de sus fracasos me responsabilizo yo. Si quiere apúntelo, pero cuando lo vaya a publicar le ruego el favor de que coloque debajito Orlando, porque la verdad, dentro de mis estudiantes, yo creo que no sé, podría decir que hay una fracción demasiado delgada en donde no hay triunfos. Tuve una desilusión con uno de mis estudiantes que fue acusado en torno a su mal comportamiento como profesional, y eso para mí fue muy doloroso. Pero es que es un estudiante, uno solo, nada más he tenido esa información. Sí, Pero los triunfos que se observan de mis estudiantes son muchos, son muchos. Tenemos en todas las ramas eh, egresados que triunfan y que son muy buenos, no solamente como profesionales, sino tal vez lo más importante, como personas, como seres humanos. Entonces eso lo llena a uno de una felicidad enorme. Y yo ahorita les confieso a ustedes, voy muy poco a la facultad y muy poquito al hospital, porque la verdad eh, me da una dicha enorme y cierta nostalgia estar en estos dos centros. Eh, sí, Porque la verdad, mis estudiantes son prácticamente eh, mi patrimonio. Porque miren, mis estudiantes son mi patrimonio porque mis hijos, hay algunos que dicen que mi patrimonio son mis hijos. No, mis hijos son mis hijos. Y eso lo tengo muy claro y son mis hijos y eso no es comparable con nada. Pero el patrimonio mío realmente son ustedes, son mis hijos.
Mis hijos se han valido de los servicios médicos. Yo he estado también en mano de mis estudiantes y me doy cuenta la calidad de gente que tengo. Yo no quisiera nombrar a nadie en particular porque tengo mucho que reconocerle a mis estudiantes. Pues uno espera que lo superen a uno los alumnos, pero superarme a mí es muy fácil. No, pero es que ellos van muy alto, muy alto. Tengo estudiantes que hoy son excelentes, cardiólogos, de todo tenemos en este grupo. Entonces la satisfacción es enorme y yo me siento supremamente orgulloso de ellos, porque no sé, esa fue mi vida. Además, mi formación de docente es muy arraigada y uno mira como el resultado final. No es cuánto le pagaron a uno como salario, sino los resultados que uno obtuvo. No sé si he sido claro. Me siento muy feliz de haber tenido tan buenos alumnos. Mm, profe, ha sido más que claro. Yo recuerdo con mucho cariño a muchos de mis profesores de esa etapa de cuando estábamos chiquitos por allá en el pregrado. Eh, lo recuerdo con muchísimo cariño y eh, tuve la experiencia antes de enfermarme de ser docente de medicina algunos años aquí en la ciudad de Bogotá. Me alegra encontrarme hoy en día con mis estudiantes, ya algunos especialistas, supraespecialistas, y lo encuentran a uno y siempre tienen uno un lugar especial en el corazón de ellos. Y yo le quiero decir a usted, profe, que le agradezco a usted infinitamente por el buen ejemplo que nos dio a usted en esa etapa del pregrado, ese amor por la docencia contagiosísimo. Mis papás profesores del bachillerato, de la escuelita, digamos que ya tenía uno esa semillita de la pedagogía, pero eso que usted nos transfirió, esa responsabilidad social, ese deber ser de uno como profesional para con la sociedad, ese el deber ser bien comportados. Hubo muchos profesores que yo recuerdo con muchísimo cariño. Esos profes, eh, de verdad que los tengo en el corazón. Está el profesor Antonio Acevedo Ángelo, me tenía muchísima paciencia y me enseñaba con mucho cariño. Al profesor Manuel Durán, de Ciencias Básicas, recuerdo con mucho cariño al profesor José Buenaventura Granja, que daba las prácticas en el laboratorio de química, de bioquímica. Fue mi profe de química en el bachillerato y el que me dijo algún día, ¿usted por qué no estudia medicina? Qué Y me bueno. presenté y yo de verdad que me presenté y pasé y bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Yo veo esto y yo digo, le doy a usted las gracias y se las doy a nombre de todos, y personal y particularmente mías, porque un buen ejemplo y una buena experiencia. Yo les voy a contar, el profe no se toma un trago, nunca he visto al profe, nunca lo vi tomarse un trago, jamás, nunca. Y siempre era muy exigente con el tema del compromiso de uno para con la sociedad. Y eso, sumado a que daba un ejemplo, pedía que uno cumpliera con lo que uno debería transferir para lo que se estaba formando. Entonces eso es bien interesante. Y eso se ha tratado de replicar y miro yo, profe, me he encontrado con compañeros en muchos sitios y todos, profe, lo recuerdan con cariño y le mandan saludos. Ay, gracias, gracias. Muy bonito. Me hace sentir más feliz todavía. No, profe, esa frase suya vamos a inmortalizarla ahí. Los triunfos son de mis estudiantes y sus fracasos son míos como profesor. Sí, sí, sí. Afortunadamente, pues son más los éxitos que han obtenido mis estudiantes que los fracasos. Bueno, Jaime, cuénteme una cosa. ¿Usted recuerda a profes con cariño? Bueno, realmente recuerdo a varios con cariño porque lo que enseñaban lo enseñaban de una forma muy, con sus herramientas, con sus experiencias. Yo tuve la oportunidad de tener profesores
que así como el profesor Orlando, ellos trataban de enseñarnos la parte humana y también más que el conocimiento académico, la interacción con el paciente y tener en cuenta todo su entorno a la hora de abordarlo. Y algo que se ha perdido mucho y también es un poco la identificación con el problema que trae cada uno de los pacientes. Y asimismo se identificaban con las dificultades que uno tenía a la hora de su aprendizaje, ¿no? Como decía el profe, la mitocondria y la fosforilación, ahora uno lo ve con tranquilidad, pero en ese tiempo eso era un ladrillo. Un ladrillo. En ese tiempo que era un librito chiquito, un libro chiquito, era un libro pequeño. Hoy en día vaya uno, padre, señor mío, cuando los muchachos hablan ahí, imagínense que algún día, profe, póngale cuidado a esta anécdota, tumores broncogénicos. ¿Y por qué hacen los tumores broncogénicos? Los pacientes hacen hipercalcemias y ¿y esta vaina qué fue? Y uno no sabía de dónde venía eso, ni idea de dónde venía eso. Y algún día tuve la oportunidad de ir a hacer un observership a otro país. Saludo a esta hora a los amigos de la DMA en Presbyterian, Columbia University, y allá en el repaso de las ciencias básicas encuentran que hay unas células que llaman células de Kuczynski y que producen paratormona cuando hay tumor broncogénico y empieza uno a encontrar que con el paso del tiempo cada vez se encuentra más y más y más cosas, y entonces ese médico de antes que lo sabía todo, hoy en día yo ya sé que nada sé. Definitivamente, es una cosa muy bonita. Sí. Eso, el conocimiento es inagotable y quien cree saber mucho no sabe nada. Tal cual. Y hay Sí, un común denominador y ha sido una queja común ahí. A veces le dicen a uno, oiga, usted que fue profe de fulano, le faltó enseñarle más. Y yo, ¿y por qué? Pues yo los cogía chiquitos en semiología en tercer año. Me decía, ¿por qué no tiene don de gentes? Es muy grosero. Y le dicen a uno las enfermeras, los otros médicos, y uno, le dan a uno quejas porque saben que algunos han sido estudiantes de uno. Y uno como que sí, ¿no? Bueno, pues ahí, digamos que la vida le enseña a las personas, ¿no? Cierto. Profe, nos vamos por las ramas y nos salimos de la segunda pregunta ayer a hablar de qué es la epigenética, porque usted mencionó 3 pilares. Listo. Pasemos a hacerlo de la manera más elemental. Este programa sobre epigenética en la voz de la generación irrompible continuará la próxima semana. Esta breve pausa nos permitirá asimilar la información presentada hasta ahora sobre este fascinante campo del estudio y la relación con nuestras vidas. Antes de despedir este estudio, haremos lectura a una carta enviada al equipo de salud mental del programa que será respondida por el psicopedagogo Carlos Gerardo García. Adelante. Desde Medellín, un saludo a todos en la voz de la generación irrompible. Mi propósito es solicitar su ayuda en una situación que me está causando un gran malestar en mi entorno laboral. Trabajo hace 18 años en una oficina como asistente administrativo y todo era felicidad hasta hace 3 años, cuando empecé a sufrir un constante maltrato por parte de mis jefes, quienes ejercen su autoridad de manera abusiva. De verdad que lo que antes era un trabajo gratificante se ha convertido en una verdadera tortura. La situación ha llegado a un punto en el que me resulta difícil tolerar sus actitudes. Se manifiestan a través de comentarios despectivos, humillaciones y una falta total de respeto hacia mi trabajo y el de mis compañeros. Este ambiente hostil afecta mi desempeño laboral y más que eso mi vida, que era normal y feliz. Ya no siento motivación y el entusiasmo por lo que hacía antes con agrado. Necesito del trabajo y a pesar de mis esfuerzos por adaptarme y sobrellevar esta situación, me preocupa que este entorno tóxico pueda llevarme a tomar decisiones drásticas. Ayúdenme. El nombre lo reservamos. Hola, mi nombre es Carlos García, coach motivacional. En este momento voy a guiarte a través de esta ventana virtual referente a tu situación con el trabajo, ¿no? Con el jefe. Tú mencionas allí en tu carta que tienes una situación pues donde el clima laboral se ha vuelto un tanto tóxico y que esto
tú temes de que te lleve a tomar una decisión ajena a tu voluntad. Carlos, me voy a salir del trabajo, no lo voy a tomar. Mira, Carlos, estoy brava, estoy arrecha, estoy arrepentida de lo que he tomado en mi vida, porque en este momento, pues, luego de 18 años, estoy observando que no hay un trato armónico hacia mi persona. Para ti y para todos los radioescuchas, quiero mencionar lo siguiente. En esta actualidad, todos merecemos tener un guía, un líder, no un jefe. El jefe emana autoridad, prepotencia, ¿vale? El líder emana guía, emana armonía, emana estabilidad emocional en su equipo de trabajo, ¿sí? Nosotros como empleados tenemos que tener esa estabilidad y sentirnos que somos parte de ese gremio laboral dentro de cada equipo de trabajo, ¿sí? Y es importante que tomemos en cuenta de que si algo en el trabajo está afectando mi estabilidad, tanto física como emocional y psicológica, es netamente importante establecer líneas. Tal vez las líneas no las hagas con tu jefe porque tú temes, y esa es la palabra, hay que hablarlo como debe de ser. Y conmigo van a encontrar eso, va a hablar de lo que realmente existe, porque si no, no hacemos nada. No es hacer una línea con tu jefe, una línea divisoria, indivisible contigo, ¿sí? Donde tú te plantees una actitud positiva cuando entras a tu área laboral. Que eso no te afecte, porque si te está afectando es porque tú lo estás permitiendo, ¿vale? No existe de otra, porque nada entra en nuestros 4 puntos emocionales, al menos que yo le dé permiso. Tú me golpeas porque yo te doy permiso. Tú hablas mal de mí porque yo te doy permiso. Tú me afectas porque yo te doy permiso. Entonces, no te lo doy. No te voy a dar la llave para que tú, con permiso de todos los radioescuchas, me jodas la vida, mi espacio y mi entorno laboral. También te invito a revísate, porque si son 18 años y no ha ocurrido esto, claro, la carta es un poco corta, ¿no? Porque yo puedo inferir como especialista que quizás tienes un nuevo jefe y es diferente al jefe que tenías anterior, ¿sí? Pero si no es así y es el mismo jefe, quizás a él le esté pasando algo emocional, algo en la dinámica de lo que es la gerencia organizacional, administrativa y gerencial que está afectando en él su actitud o en ella su actitud para desenvolverse con ustedes que son sus empleados, que son su equipo de alto talento humano en la empresa. Entonces, te invito a que busques ayuda psicológica si tú crees que la necesitas, que la mereces, no que la necesitas, que la mereces, o un terapeuta ocupacional o un coach motivacional que te ayude, que te guíe a tú estructurar una conducta que haga en tu sistema emocional un escudo para que eso no te afecte, porque eso es lo que te está pasando, te afecta, y como te afecta, caes en la minusvalía, caes en la depresión, caes en la ansiedad, caes en el wow, no era esto antes y ahora lo tengo. Si lo tienes es porque tienes la habilidad para salir de eso y para transformar lo que conocemos como el núcleo de trabajo en un sistema armónico para ti. Mi nombre es Carlos García, te invito a seguirme en mis redes sociales @CarlosG_Pisoguía para seguir orientándote, y pues gracias por enviar esta carta a todos nosotros acá en esta radio que pues tenemos la gran voluntad para atenderlos y entenderlos. Somos la voz de la generación irrompible.